después de haber visto el capítulo 10, nada más hace 2 días atrás, y vimos cómo es que el pueblo estaba bien organizado, estaban siguiendo la nube, ese momento emocionante en el que la nube se levanta, ¿no? Y ellos comienzan a avanzar, provisto de trompetas como señal para que puedan avanzar y acampar y todo lo demás. Y veíamos cómo ese capítulo termina, ¿no? Con Moisés orando, tanto cuando avanza la nube, tanto cuando se detiene la nube, dependiendo totalmente de Dios. Y es un capítulo en realidad hermoso, ¿no? Porque vemos cómo es que Dios está cumpliendo después de todas las instrucciones que les ha dado en los 9 capítulos anteriores. Y ahora vemos ya que llegó el momento de avanzar, ¿no? Y dice que tuvieron hasta más o menos 3 días de camino, ¿no? Así termina más o menos el capítulo 10, ¿no? En el verso 37, si no me equivoco, dice que y se detienen en Parán Aram, ¿no? Entonces, eh, hasta este momento el pueblo ha escuchado indicaciones, ha escuchado la orden de parte de Dios a través de Moisés y Aarón, pero no hemos escuchado mucho qué es lo que el pueblo decía, ¿no? Entonces, en todo momento el pueblo está escuchando las indicaciones y ha seguido la nube. Pero ahora vamos a ver cómo es que el pueblo comienza a hablar. Y a este estudio, si tendríamos que ponerle un título, lo llamaríamos quejas y más quejas, porque eso es lo que vamos a ver de parte del pueblo. Y quizás más de uno nos vamos a ver identificados en este pueblo, ¿no? En este pueblo para con Dios, ¿no? Cómo es que Dios nos ha rescatado, cómo es que Dios nos ha purificado, cómo es que Dios nos ha limpiado, cómo es que Dios comienza a ordenar nuestra vida, cómo es que constantemente nos llama a celebrar o a recordar su sacrificio y luego Dios nos comienza a hacer avanzar en esta vida. Pero en el medio del camino, cuando tenemos la oportunidad de hablar, muchas veces, ciertamente yo creo que muchos oran de manera genuina, pero en algún momento de nuestra vida también hemos hecho nuestras quejas con Dios, ¿no? Ya sea de manera audible o de pensamiento. Entonces te vas a ver reflejado en este pueblo, de alguna manera. No creo que seas perfecto. Todos de alguna manera hemos caído en el ejemplo de este pueblo, ¿no? Entonces mira lo que pasó con el pueblo. Dice, verso 1, dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Interesante, ¿no? Se quejó directamente con Dios. Esta palabra quejó significa, es decir, murmuró, habló mal, reclamó, o lo que podríamos decir hizo berrinche, ¿no? Básicamente engloba todo eso, ¿no? Y lo interesante de todo esto es que, que Jehová, así sea una queja, lo escucha. Ciertamente Dios oye nuestras oraciones, pero también Dios oye nuestras quejas y ahí es donde debemos de tener cuidado, ¿no? Porque a veces pensamos de que como no son palabras tan espirituales cuando nosotros de pronto levantamos ante Dios o pensamos, podríamos pensar en todo caso que Dios solamente escucha las palabras bonitas que salen de nuestra boca, ¿no? Los pensamientos hermosos que salen de nuestra boca. Él lo ve todo, lo conoce todo, Él pesa los corazones. Lo bueno y lo malo, Dios está al tanto, ¿no? Y entonces cuando nos quejamos, lo que estamos haciendo es revelar nuestro corazón ante Dios, ¿no? Dice, y lo oyó Jehová, dice, y mira, no solamente lo oyó, sino vamos a ver que juzgó. Y tú dices, wow, ¿no? O sea, porque dice ahí, aquí usa la palabra ira, pero cada vez que vemos la ira de Jehová, no es una ira de decir, oh, qué malo que es, porque en él no hay nada malo, él es totalmente santo. Cuando vemos la ira de Jehová, debemos entender que él sigue siendo el juez justo y que su ira es justa. Eso es algo que debe entender el ser humano. Cuando hablamos a futuro de que la ira de Dios se va a derramar a toda carne, se está refiriendo al juicio de Dios sobre la humanidad. Entonces, cuando vemos aquí que Jehová, el grande en misericordia, este Dios misericordioso que sacó a este pueblo y ya lo tiene por más de un año en el desierto y se ha dedicado a darle instrucciones tras instrucciones para que ellos puedan caminar en comunión con Él, pero ahora cuando este pueblo lo que está haciendo es quejarse con Dios después de ver todas las bendiciones, él oyó, dice esta queja. Y cuando oyó esta queja, dice, ardió en ira. En otras palabras, juzgó. Pero vuelvo a repetirte, no es que de pronto él se airó y pecó.
Dios no se puede contradecir. De tal manera que todo lo que va a suceder en este mismo versículo fue justo. El Salmo 7, verso 9 dice, porque él, Dios justo, prueba la mente y el corazón. Lo que estaba sucediendo aquí es de que el corazón del pueblo estaba siendo probado. Por eso te decía la semana pasada, es bueno estar preparados, pero sobre todo va a llegar un momento en el que nuestra fe, nuestra confianza va a ser probada. Es bueno ir a un instituto bíblico, es bueno conectarse a través del Zoom y estudiar la palabra, todo eso es bueno, pero si estás creyendo en lo que estás aprendiendo, en lo que estás escuchando de parte de Dios, déjame decirte que va a ser probado. Y cuando es probado, ¿qué es lo que va a salir de nuestros labios? ¿Queja o acción de gracias? ¿Qué es lo que sale de nuestros labios? Gracias Dios por el momento que estoy viviendo, o lo que salen son quejas. No sé si en algún momento te has hecho esta pregunta o le has preguntado a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a fulano de tal le va bien y a mí me está yendo así en el trabajo, en la salud, y de alguna manera nos estamos quejando con Dios y le estamos haciendo la pregunta, ¿por qué a mí? Como diciendo, Dios, se te está traspapelando los papeles, ¿no? Como que te estás olvidando de mí. Y tengamos cuidado cuando hagamos ese tipo de reclamos a Dios. Dice, y encendió, dice, en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Este es señal de juicio, ¿no? Dice que consumió, es decir, ardió uno de los extremos del campamento, ¿no? Entonces, Dios va a aplicar su juicio sobre este pueblo quejumbroso, ¿no? Sobre este pueblo reclamón, sobre este pueblo insatisfecho, ¿no? Y recuerda, si la queja no fuera pecado, entonces Dios no hubiese juzgado. Esto nos revela algo, nos revela que esa queja que hizo el pueblo era pecado. Porque si no era pecado, entonces ¿por qué Dios consumió esa parte del campamento? ¿Por qué Dios se airó? Dios no se puede airar ante algo santo, ¿no es cierto? Ante algo agradable. Y recordemos, Él es justo, dice, es un Dios justo que prueba la mente y el corazón, tal como dice el Salmo 7, verso 9. Apocalipsis 6 también haciendo referencia a Dios, el 16, verso 7 dice, ciertamente el Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces, quizás nos parece a nosotros un poco extremista, un poco duro, así como nos pareció duro cuando de pronto llovió fuego sobre Sodoma y Gomorra, así como nos parece algo duro cuando los dos hijos de Aarón terminaron consumados, pues nos puede parecer duro, pero déjame decirte que Dios no está siendo injusto para nada, está siendo totalmente justo. Él conoce el corazón del ser humano y esta queja no fue una simple queja, fue un reclamo abierto a los oídos de Dios y un reclamo, y vamos a ver el detalle de ese reclamo versos más adelante, ¿no? A detalle vamos a ver, y también hay un Salmo 78 que nos revela todo este reclamo que hizo Dios o esta insatisfacción de parte del pueblo para con Dios. Y ahora nosotros decimos, pero bueno, eso sucedió con el pueblo de Israel, qué quejosos que son, pero en más de un pasaje nos vamos a ver identificados porque muchas veces nosotros también no estamos conformes con lo que Dios nos ha dado o con lo que Dios nos está permitiendo vivir y de pronto podemos caer en esa queja de decirle, Señor, ¿por qué yo? Señor, ¿por qué tú permites que suceda esto? Señor, o nos ponemos a compararnos con otros, ¿no? ¿Por qué a él le va bien? Y es más, no parece tan espiritual como yo, y a mí me está yendo así, pero si yo soy más diligente, ten cuidado. En otras palabras, le estamos diciendo a Dios, no estás siendo tan justo. Y no es así. Dice que, dice que Él es un Dios justo, todopoderoso. Tus juicios son verdaderos y justos. O sea, Él no deja de ser justo. Entonces, con nuestra queja, indirectamente le estamos diciendo, qué injusto que eres. Y no es así. ¿Correcto? Verso 2 dice, esa fue la queja del pueblo y ahora vamos a ver que esta queja de alguna manera eh, va a ser contagiosa, pues, ¿no? Entonces dice verso 2. Entonces el pueblo, dice, clamó a Moisés, ¿no? Y acuden ante quién? Ante la cara visible, ¿no? Porque Dios tenía un representante, un intercesor que era Moisés, ¿no? Quien traía la palabra de Dios, porque siempre hemos estado oyendo a través de todos estos capítulos y habló Jehová a Moisés. ¿Cómo se enteraba el pueblo de todo lo que tenía que hacer? A través de Moisés. ¿A quién fueron a reclamar? A Moisés, ¿no? Dice,
Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Aquí vemos realmente el rol de Moisés, un rol de intercesor, ¿no? Está intercediendo entre un Dios justo y un pueblo quejumbroso y un pueblo reclamón, ¿no? Pero vemos que él oró a Jehová, ¿no? Y cuando vemos que el fuego se extinguió, definitivamente que Moisés oró por misericordia, ¿no? Si hubiese orado por juicio, hubiese seguido cayendo fuego, ¿no? Y es más, sobre todo el campamento, quizás, no solamente sobre una parte. Entonces vemos el rol de Moisés, que a pesar de la queja del pueblo, él intercede por el pueblo, ¿no? Es como, te voy a decir, ¿no? En algún momento alguien quizás no me lo dijo de manera de reclamo, pero dice, pero es que usted me aconsejó que me casara, ¿no? Pero es que usted me aconsejó que haga esto y ahora mira que... Y yo le digo, pero el consejo fue bíblico. O sea, y tú te estás quejando conmigo, pero en el fondo te estás quejando con Dios, ¿no? O sea, porque no tanto fue mi consejo, sino fue lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Entonces, pero aún así, quizás en algún momento te va a tocar aconsejar a alguien. Primero, asegúrate que tu consejo sea bíblico. Segundo, ante un reclamo de esa persona, ora por misericordia de Dios hacia esa persona. Pero no actúes en emoción como diciendo, sal de acá, ¿no? O sea, sino ora por esa persona para que Dios tenga misericordia. Eso hizo Moisés, ¿no? No de pronto dijo, más adelante lo vamos a ver colapsar, pero aquí todavía él está intercediendo y está orando a Jehová, a este Dios justo, por este pueblo reclamón y dice, y el fuego se extinguió, ¿no? Entonces, verso 3, y llamó a aquel lugar Tavera, dice, porque el fuego de Jehová se incendió en ellos. Dice, este lugar se llamaba Tavera porque consumió el campamento y se incendió esta parte del campamento. Fue algo público, fue algo evidente, ¿no? Entonces, fue sabido por todos, ¿no? De que Dios no estaba de acuerdo con la queja del pueblo, ¿no? Que esto no estaba agradando a Dios y que no era la manera, en todo caso, de descargar su impotencia o su corazón insatisfecho, ¿no? Y el verso 4, mira lo que dice. Pasó, entonces ahí uno podría decir, aprendieron la lección, ¿no? Porque Moisés oró y de pronto calmó el fuego y ya de lo que Dios estaba en ira, ya se calmó y podrían decir, bueno, ya fue, ¿no? No hagamos más, no nos quejemos más. Sería lo ideal, ¿no es cierto? Que el pueblo reaccione así diciendo, oye, ya no nos quejemos porque de pronto, o sea, va a venir el juicio de Dios, ¿no? Él lo escucha, ¿no? No podemos murmurar contra Dios. Pero mira lo que sucede en el verso 4. Israel se va a volver a quejar, ¿no? Nuevamente, este pueblo no aprendió, como muchos de nosotros, ¿no? Dice verso 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y tú dices, la gente extranjera, si nosotros nos remontamos a Éxodo, vemos que de Egipto no solamente salió el pueblo de Israel, sino también salieron algunos egipcios acompañando, a ellos llamaban los extranjeros, ¿no? Aunque en realidad, haciendo uso de esta terminología extranjero, eh, era usado por el judío como diciendo, salió esa gentuza, ¿no? Porque ellos no lo consideraban netamente como el pueblo de Dios, pues, ¿no? Porque ellos se añadieron, ¿no? Entonces, muchas veces lo veían como despectivo, va a ser usado esta palabra de extranjero más adelante, ¿no? Entonces, como gentuza, algo así, ¿ya? Dice, pero esta gente salió también con sus propias costumbres, ¿no? Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Esta palabra tuvo un vivo deseo se usa también en Génesis capítulo 3, verso 6. ¿Y qué es lo que sucede en Génesis 3, 6? Sucede lo que sucedió con Eva, pues, ¿no? Cuando dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Ese vivo deseo significa que era codiciable, tuvieron una codicia. ¿Quiénes? Los extranjeros, ¿no? ¿Codicia de qué? Mira, se mezcló con ellos, tuvo una codicia, un vivo deseo. Dice, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, o sea, esta codicia que tuvieron estos extranjeros fue contagiosa. El pueblo de Dios también tuvo esta misma codicia. La pregunta es, ¿por qué? ¿Codicia de qué? ¿Qué es lo que ellos codiciaron? ¿Qué es lo que ellos tuvieron? ¿Por qué? ¿Qué objeto es lo que ellos
¿Por qué objeto tuvieron este vivo deseo? Ahí dice en el verso 4. ¿Quién nos diera de comer carne? O sea, ¿qué es lo que sucedió? Estaban cansados del maná y nuevamente están haciendo su berrinche, ¿no? Se están olvidando lo milagroso, lo poderoso que está haciendo Dios, el favor que está teniendo Dios con darles de comer ya un año y meses, porque ya ha pasado un año y meses, y ellos se están alimentando del maná, ¿no? Eso lo hemos podido aprender en el libro tanto de Éxodo como en Levítico, ¿no? Eso ha sido su alimento. Pero no estuvieron conformes con el maná, sino que ellos voltearon su mirada al comer carne. ¿Y dónde es que ellos comían carne? Es la pregunta. Cuando estaban en Egipto, ¿no es cierto? Entonces ellos están mirando hacia atrás nuevamente y se están olvidando de todo lo que hemos visto. Se están olvidando del monte Sinaí, se están olvidando cómo se abrió el mar, se están olvidando de la nube, se están olvidando de la columna de fuego, se están olvidando de todo y lo que están haciendo es anhelar, codiciar, tener un vivo deseo por comer carne, por lo que antes podían comer, pero eran esclavos. Se están olvidando solamente de un pequeño detalle, que antes eran esclavos y ahora son libres, que antes no estaban en una comunión con Dios, pero ahora Dios está morando entre ellos. Entonces, este vivo deseo por la añadidura o por la carne los está haciendo olvidar todo el favor de Dios y están haciendo su berrinche nuevamente. ¿Ocurre a veces eso en nuestra vida? Ocurre. Cuando no era cristiano, como que de pronto tenía libertad para ir a algunos tipos de reuniones, cuando no era cristiano. Cuando no era cristiano, como que tenía cierta libertad para hacer negocios bajo la mesa. Cuando no era cristiano, como que tenía libertad mis ojos para ver mujer ajena. Cuando no era cristiano, como que me podía tomar unas copas. Y estamos codiciando y teniendo un vivo deseo por algo que ya no es parte de nosotros. Pero indirectamente estamos menospreciando las bendiciones presentes de Dios. Porque ¿cuál era el presente de este pueblo? El maná. Este maná milagroso que caía del cielo. Simplemente lo están menospreciando. Mira lo que dice el verso 5 y 6, dice, nos acordamos del pecado, dice no, del pescado que comíamos en Egipto, de balde, dice. Y encima tergiversado, porque ellos no comían de balde, comían porque eran esclavos, producto de su trabajo, y los engañaban con pescado. Pero ellos dicen que comían de balde, es decir, de gratis. No era así. Dice, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas, las hamburguesas, los ajos y todo lo que puedes agregarle ahí, ¿no? Entonces ellos están diciendo, ay, nos acordamos, tenemos un vivo deseo por eso. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, dice, sino mira cómo menosprecian la bendición presente de Dios. Pues este maná ven nuestros ojos. En otra palabra dice, pues solamente comemos maná todos los días, pues solo podemos tener maná. Pero te das cuenta, el detalle de esa queja involucra muchas cosas, no fue una simple queja, fue un menosprecio por las cosas que Dios les estaba dando. Están menospreciando y se están volviendo incluso selectivos con su pasado, porque no se están acordando todo su pasado. No se están acordando que eran esclavos, no se están acordando que eran sometidos, no se estaban acordando que tenían jornada de 14 horas o 15 horas y que trabajaban bajo flagelo como ladrilleros. Eso no se están acordando, solamente se están acordando la parte bonita, entre comillas, o la parte que agradaban. Lo mismo hace muchas veces el pecado en nuestra vida o la codicia en nuestra vida, que nos acordemos de esas cosas bonitas, entre comillas, de nuestro pasado, pero nos olvidamos que de pronto, sin Dios, no la pasábamos bien, que estábamos vacíos, que éramos esclavos del pecado, que los problemas reinaban en nuestra familia, en nuestro hogar. Nos olvidamos de todo eso, que había baja autoestima, que había depresión, todo eso nos olvidamos y decimos, pero es que antes sí podía ir a reuniones, pero es que antes sí podía hacerme un cachuelito y de pronto inflar la factura y cosas como esas, ¿no? Pero nos acordamos de eso que agrada a la carne, pero no
de todas las consecuencias que traía el pecado. Amén. Y de alguna manera estamos menospreciando lo que Dios ha hecho. Y este no era este maná, como dice el pueblo, era el maná, era el pan del cielo, como dice el Salmo 78, verso 24, anótalo, te dice que es el trigo del cielo, lo que cayó, es el alimento que Dios envió a su pueblo, no era cualquier maná. Es más, va a dar cierta descripción del maná, del verso 7 al 9, mira, dice, y era el maná como semilla de culantro y su color con color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, dice, y lo molía en molinos, dice, o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. O sea, no es que era un maná donde tú dices, el mismo sabor todos los días. Tú podías, a esto lo llaman de que era versátil, en el sentido de que podías comerlo en diferentes presentaciones, ¿no? Con mortero, en molino, en torta. Mira, dice, su sabor era como un sabor de aceite nuevo, era delicioso, ¿no? Dice, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, dice, el maná descendía sobre él, era fresco, porque todos los días amanecía maná. Así como, no sé si has estado alguna vez en provincia, en la selva, en la sierra, todos los días hay un rocío, ¿no? De la mañana. Entonces, de la misma manera, todos los días había un maná, era fresco, no necesitaba refri, nada de eso. Pero están olvidando todas esas características del maná y simplemente ellos están menospreciando el maná, ¿correcto? Ahora, trayéndolo una aplicación a nuestra vida, ciertamente hoy en día no es que caiga maná del cielo, pero nuestra maná, ¿quién es? Jesucristo, el verdadero pan del cielo. El libro de Efesios capítulo 1, verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, hablando en tiempo presente, digo pasado presente, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, de que si hoy estamos en Cristo y nos decimos que somos cristianos, hay bendición de parte de Dios. Pablo en otra de sus cartas va a decir, si no escatimó a dar a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas? Y realmente es de bendición poder haber conocido a Cristo. Realmente es de bendición ser cristiano, ser hijo de Dios, tener un hogar cristiano. Realmente es de bendición de estar ahora en comunión con Dios. Pero la queja nos puede cegar y de pronto hacer voltear la mirada al pasado y anhelar cosas de del viejo mundo o de la vieja vida y de pronto olvidar las bendiciones del Señor en nuestra vida. Y tengamos cuidado con la queja. Entonces, cuando de pronto nos estamos quejando por Dios por alguna otra situación trivial, sea económica, sea de salud, sea de familia, tengamos cuidado porque más son sus bendiciones. Ante una situación complicada, puede salir queja de tu corazón o puede salir agradecimiento en tu corazón, decirle, Señor, gracias, porque a pesar de la situación, ahora estoy en comunión contigo. Y eso es distinto. Y eso realmente es de bendición. Amén. Entonces, pero la queja también no solamente cegó su pasado, cegó su presente, porque, mira, su pasado porque no recordaban todo del pasado, solo lo que les convenía a su corazón. Su presente porque no estaban valorando el maná que tenían frente a ellos. Pero también vamos a ver que cegó su futuro. ¿Y por qué dice su futuro? Porque ¿cuál era el propósito? Llevarlos a la tierra prometida. ¿Y cómo se le conocía la tierra prometida? Como lugar donde fluye leche y miel. Y esta frase, del lugar donde fluye leche y miel, significa donde iba a haber abundancia de alimento. Abundancia. Y que realmente todo eso iban a comer allá. Y hasta más que en Egipto. Pero se están apresurando y se están quejando con Dios y tanto así que se están olvidando incluso de lo que Dios les ha prometido. Y muchas veces eso también pasa en nuestra vida. Cuando de pronto levantamos queja a Dios y comenzamos a anhelar cosas del pasado, va a cegar nuestro entendimiento, va a cegar nuestro presente, pero también nuestro futuro con Cristo. Y de pronto nos vamos a olvidar que Él nos ha prometido llevarnos a sus moradas celestiales y simplemente no la vamos a valorar y nos vamos a ir quizás tras esa codicia. Y ahí es donde nuestra comunión con Dios se va a ver resquebrajada, porque de pronto decidí poner mi corazón en las añadiduras o codiciando cosas triviales y no
valorando mi presente con Cristo, mi comunión con Cristo y la promesa que Él tiene para mi vida, ¿no? Y eso está ocurriendo en este pueblo. Por eso te decía, nos vamos a ver reflejados en este pueblo muchas veces cuando atravesamos por quejas para con Dios. El Salmo 78 es un salmo que describe toda esta realidad que estamos leyendo ahora en Números. Y si deseas, anótalo, luego lo lees con calma todo el 78. Pero el verso 21 y 22, mira lo que dice del Salmo 78. Por tanto oyó Jehová y se indignó, haciendo referencia a este hecho. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor, cuando dice sobre Jacob, significa sobre el pueblo. Dice, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Por cuanto no estaban confiando en Dios. Porque no se trata de un creer intelectual. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de confiar en Dios. Una cosa es creer que Dios existe y otra cosa es confiar en que Dios cumple sus promesas o es fiel a su palabra o es fiel a todo lo que dice su palabra. Entonces, este pueblo, al poner su mirada, al poner su codicia, al poner su corazón y tener ese vivo deseo por la carne de Egipto, lo que está haciendo es desconfiar de lo que Dios había prometido. Y no solamente de lo que Dios había prometido, sino incluso no confiaron en la salvación que Dios les había dado. La salvación pasada de cómo es que los había sacado de Egipto, la salvación presente de cómo es que los estaba manteniendo con vida en el desierto, con maná del cielo, y la salvación futura de cómo les iba a hacer ingresar a la tierra prometida. Cuando ponemos nuestras miradas en las cosas de este mundo y la codiciamos, olvidemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que está haciendo y lo que ha prometido hacer. Entonces, mis hermanos, cuidémonos muchas veces de la queja, porque muchas veces vamos a ser tentados a quejarnos con Dios. Volviendo a Números, capítulo 10, por cierto, que estamos estudiando, al verso 10, mira, vamos a ver que la queja no solamente va a cegar nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, sino que la queja también va a ser contagiosa. ¿Sabes quién se va a contagiar de esta queja? Nuestro amigo Moisés. Es que era humano como tú y como yo. Ten cuidado cuando andas junto a personas quejosas, ¿no? O quejumbrosas, ¿no? Ten cuidado porque es contagioso, se te puede pegar. Y le pasó a Moisés. Y mira lo que sucede con Moisés. Verso 10 al 15 dice. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias. O sea, pero esto no era un lloro porque no tenían alimento, correcto. Este era un lloro como un niño que llora por un chupetín. ¿Has visto alguna vez la pataleta? Los que son padres saben, ¿no? El berrinche. O sea, no es que ellos estaban llorando porque no tenían que comer, ¿no? No es que ellos están llorando porque ya no caía maná del cielo. Ellos estaban llorando porque querían el chupetín de Egipto, básicamente. Y Moisés, como cualquier padre desesperado, mira lo que hace. Dice, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. ¿Te imaginas un llanto de los 2,5 millones de israelitas ahí llorando, quejándose como un niño por su chupetín? Entonces dice, dice, también le pareció mal a Moisés, verso 11 dice, y dijo Moisés a Jehová, ¿qué es lo que va a decir Moisés? ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Y Moisés comienza a hablar sobre él. ¿Te has dado cuenta? ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? Y está poniéndose enfoque en él. Y le está diciendo a Dios que Dios ha hecho mala. O sea, te das cuenta el calibre de sus palabras, ¿no? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Acaso Moisés no había hallado gracia en los ojos de Dios? Si Dios se comunicaba con Moisés. Dios, versículos atrás, ha detenido su ira, su fuego. Y él dice que no ha hallado gracia. Entonces se está autovictimizando, ¿no? Como aquel hombre depresivo que piensa que él es la víctima, ¿no? Y ahí vemos a Moisés poniendo su mirada en él mismo. ¿Te ha pasado a ti alguna vez eso? A mí me ha pasado. En algún momento he dicho, Señor, ¿por qué yo? Hasta que el Señor me ha tenido que mostrar que no se trata de mí, se trata de Él, ¿no? Y dice,
¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que has puesto dice, la carga de todo este pueblo sobre mí, dice. Mira estas palabras, verso 12. Concebí yo a todo este pueblo, le dice, yo he dado a luz a todo este pueblo, pero mira esa palabra, concebí yo a este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué lloran a mí diciendo, danos carne, comamos? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Pregunto, ¿Moisés iba a soportar solo todo este pueblo? Si Dios es el que está proveyendo todo, pero el poner su enfoque en Él hizo que se desenfoque del poder de Dios, de la misericordia de Dios, de la provisión de Dios, porque Él está poniendo su enfoque en Él. Si tú de alguna manera asumes un liderazgo en casa, en el ministerio, en la iglesia, recuerda, alguien me dijo alguna vez, el pastor, los líderes, no somos los superhéroes. La iglesia es del Señor. Él la va a sostener. No somos nosotros. Y qué bueno que sea así. Porque si fuésemos nosotros, de pronto, pobre iglesia, ¿no? Pero al mismo tiempo también nos hace ver de que no se trata de que, cuánto tiempo me esfuerzo, ay Señor, no te estoy revelando mi corazón, no escuchan el consejo, les vengo enseñando, ya van 4 libros del Antiguo Testamento y siguen en lo mío. Y te imaginas lo que me diría Dios, o sea, estás poniendo tu mirada en ti. Y Moisés está pasando por esta lucha, ¿no? Verso 14 dice, no puedo yo soportar todo el pueblo, dice todo este pueblo, que me es pesado en demasía. 15, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces Moisés prácticamente está deseando incluso morir. Y cualquiera que le escucha a Moisés y no conoce la historia diría, pobrecito Moisés, lo ha abandonado solo, qué malo que es Dios, ¿no? Sacó todo este pueblo, lo dejó solo a Moisés en el desierto para que él haga todo. Y Dios se fue directo a Canaán a esperar diciendo, chicos, vengan. ¿Será así? No es así. No era así. Dios estuvo en todo momento, pero la queja del pueblo ha contagiado el corazón de Moisés. Ten cuidado, no te reúnas con gente quejosa o quejumbrosa o reclamona o insatisfecha. Por el mínimo, no te dejes contagiar por eso. No vaya a ser que terminemos quejándonos de Dios, ¿no? Moisés básicamente se está autovictimizando y eso significa que ha puesto su mirada en él y no en Dios. Pero vamos a ver que Dios va a obrar y va a responder a Moisés con misericordia. Mira lo que dice el verso 16, ¿no? Dios va a tener misericordia frente a la queja de Moisés porque fácilmente pudo fulminarlo. ¿Quieres morir? Muere, ¿no? O sea, ¿pudo haberlo hecho Dios? Claro, si Él es el dador de la vida y Él la quita a quien Él quiere. Pudo haber dicho, no, porque Moisés lo que básicamente está diciendo, quiero morir. Dice, yo te ruego que me des muerte, le ha dicho, y le ha rogado. Y si Dios hubiese concedido esa oración, ¿te imaginas? Entonces aquí vemos que no siempre Dios concede lo que nosotros pedimos, ¿no? Porque sabe que muchas veces nos vamos a equivocar en lo que pedimos. Y Dios no va a hacer eso. Verso 16 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. Hey, Moisés, no estás solo. Que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus príncipes, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. En otras palabras, en su respuesta le está diciendo, ¿y quién te ha dicho que estás solo? ¿Y quién te ha dicho que tú eres el único? ¿Acaso no hay ancianos en Israel? ¿No? ¿Acaso no hay principales? O sea, tráelos a la puerta, al tabernáculo que él ha provisto, el tabernáculo donde la presencia de Dios se muestra, y esperen allí contigo. No estás solo. Verso 17, y yo descenderé y hablaré contigo, y hablaré allí contigo. Oh, qué miedo, ¿no? Imagínate que Dios te diga, ahorita voy para hablar. Qué terror, ¿no? O sea, porque Dios va a venir a hablar con Moisés. Pero le está mostrando que en todo momento esa ha sido la fórmula. Moisés nunca estuvo solo.
siempre Dios estuvo hablando con Moisés. Siempre siempre le había hablado de los principales de cada tribu, los jueces. O sea, Moisés no estaba solo. Dice, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Y le dice, ¿no? Y te vas a dar cuenta, le dice, que ellos también tienen responsabilidad, ¿no? Si tú crees que estás solo, recuerda que ellos también van a llevar, tienen responsabilidad. Y esto ya había sucedido a través del consejo de Jetro en el libro de Éxodo, ¿no? Donde él consultó a Dios y Dios le dijo que ciertamente delegue, ¿no? A los principales. Entonces no estaba solo, pues. Y Aarón y los sacerdotes y los de Merari, los coatitas, los de Gerson, toda la tribu de Leví, ¿dónde está? Pero aquí el hombre se ha autovictimizado y Dios le está mostrando de que no estaba solo. Y además que Dios siempre está en comunicación con él. Yo digo, Dios está teniendo misericordia, porque definitivamente ante un clamor de decir, quítame la vida, lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. Verso 18, pero con el pueblo, contra el berrinche del pueblo, Dios va a ser duro. Y esa es la soberanía de Dios, ¿no? Que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y también va a aplicar juicio a quien tiene que aplicar juicio. Pero mira lo que dice el verso 18. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne. ¡Wow! Dios accedió a nuestras peticiones, podían decir ellos, ¿no? Vamos a leerlo completo. Porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto, eso es lo que habían dicho. Jehová pues os dará carne y comeréis. Y hasta ahí podrían haber dicho, ya ves chicos, si no protestamos, no hay carne. Hasta ahí parece todo bien, pero mira lo que dice verso 19. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero. ¡Wow! Al primero que inició la protesta ya lo estaban levantando en hombros, ¿no? Como diciendo, ya, qué bueno, ¿no? O sea, parece bonito, pues. Sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros. Y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Pregunto, ¿un mes de carne hasta que te salga por las narices será de bendición? ¿O lo que Dios está haciendo aquí es, de alguna manera, una lección, un sarcasmo con este pueblo diciendo, has querido carne, toma carne? O sea, no va a ser de bendición. Dios va a conceder de alguna manera esa codicia de este pueblo, pero para darles una lección que ellos han menospreciado. Y no va a ser de bendición porque les va a salir hasta por las narices. ¿Te das cuenta? Y para quién le es agradable comer algo que te salga por las narices. Ah, pastor, qué asco, ¿no? O sea, en algún momento quizás ha pasado, pero eso es, Dios les va a dar de tal manera lo que ellos han pedido, pero eso que les ha pedido los va a hartar, no los va a saciar, ya no va a ser de bendición. En algún momento a veces el cristiano dice, Señor, cuando no era cristiano al menos podía hacer mis negocios bajo la mesa y me iba mejor en la economía, en cambio ahora, como cristiano me han cortado las alas, cuando no era cristiano podía dar por ahí mis libertades. Y puede llegar un momento en el que Dios dice, bueno, vive conforme tus anhelos de corazón, ¿no? Pero ¿de qué vale? ¿De qué vale si ya no va a ser de bendición? Dice otro pasaje que cuando el ser humano o el cristiano vuelve a pecar, es como volver, como el perro volver a su vómito, ya no es agradable. Entonces, no esperemos que pase eso muchas veces en nuestra comunión, nuestra relación con Dios, ¿no? En el que diga, Señor, bueno, ¿quieres esto? Toma, ¿no? Entonces, experimenta las consecuencias de lo que estás pidiendo. Y recién reflexionar y decir, no, prefiero seguir comiendo maná, ¿no? Prefiero seguir dependiendo de Cristo, prefiero estar en comunión con el Señor, así no abunde en esto o aquello, ¿no? Entonces, básicamente aquí Dios va a conceder, pero no va a ser de bendición esto para el pueblo. Verso 21 dice, Moisés va a seguir quejándose. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy.
Pero está contando solo varones, ¿ya? Y tú dices, les daré carne y y comerán un mes entero. Y Moisés no está comprendiendo la ironía que Dios está diciendo, ¿no? Les voy a dar hasta que salga por sus narices. Y simplemente Moisés está haciendo como la pregunta que a veces podría ser alguien inocente, ¿no? Diciendo, pero ¿de dónde vas a sacar, no? ¿Va a alcanzar? Mira que es un mes y son 600,000 de a pie, 600,000 familias o varones, ¿no? Y dice, verso 22, dice, se degollarán para ellos ovejas o bueyes, dice que les basten, o sea, va a alcanzar, le está diciendo, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto, y está haciendo también aquí preguntas, pero que no tienen nada que ver, ¿no? Porque estaba en un desierto y él está hablando de los peces del mar, ¿te das cuenta? Entonces lo que dice el verso 23, dice, Dios va a responder, y dice, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? En otras palabras, lo que Dios está diciendo, ¿acaso yo no soy capaz? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Entonces Dios le va a decir, ¿acaso el ser humano puede limitar a Dios? Y esto como que de pronto Moisés va a entender y va a cambiar sus palabras hacia Dios, ¿no? Porque le está haciendo preguntas al Todopoderoso, al Creador, ¿no? Y le está haciendo preguntas absurdas, ¿no? ¿De dónde voy a sacar? Y de pronto le está diciendo, ¿acaso estoy limitado? ¿Acaso soy manco? ¿Acaso, o sea, ahora verás si se cumple mi palabra o no? Le dice, ¿no? Y aparece un reto, un tú a tú, ¿no? Entonces, y Dios va a demostrar, mira lo que dice verso 24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y lo hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, ¿qué dice? Profetizaron y no cesaron. Aquí la palabra profetizaron es que declararon la palabra. Pregunto, previo a todo esto, ¿quién es el que declaraba la palabra de parte de Dios al pueblo? Era Moisés. Era Moisés el que recibía la palabra y declaraba la palabra de Dios al pueblo. Pero ahora Dios está reuniendo estos 70 ancianos y está pasando este espíritu, este don que tenía Moisés, a estos 70 varones ancianos, ya dice, y cuando posó sobre ellos el espíritu, ellos también comenzaron a declarar la palabra de Jehová, lo que Dios decía, ¿no? Entonces, vemos cómo es que Dios realmente está cumpliendo lo que ha dicho, ¿no? No vas a estar solo, ellos también van a declarar mi palabra, ellos también van a enseñar al pueblo, ellos también van a guiar al pueblo. Pero mira lo que dice el verso 26. Dios va a ir un poco más allá todavía del entendimiento de Moisés. Y habían quedado en el campamento dos varones. O sea, significa que hay dos varones que no fueron al tabernáculo, ¿no? Pues que Dios dijo, reúnen el tabernáculo, pues hay dos que no fueron al tabernáculo, dice. Llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban ellos, dice, entre los inscritos, o sea, estaban entre los convocados, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Y dice, y de alguna manera vemos de que aquí ellos no fueron obedientes, pero Dios está mostrando que al final Él es el que va a dar esta capacidad o este don o claro, este privilegio de poder llevar su palabra a quien Él ha elegido, a quien Él ha determinado, ¿no? Y estos dos hombres que no necesariamente estaban en el tabernáculo, Dios les va a dar de esto y ellos van a comenzar también a declarar la palabra de Dios, pero va a haber un joven que se va a preocupar por todo esto, dice, y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Meldad, el tiradedo, ¿no? Él estaba tirando dedos, ¿no? Diciendo, profetizan en el campamento, ¿no? Ellos dos no han ido al tabernáculo y también están profetizando, ¿no? Y están declarando la palabra de Dios. Y mira lo que dice el verso 28. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y te das cuenta que aquí Josué como que le está diciendo, Señor, mira, que están yendo en contra de tu autoridad, no te han obedecido, no han ido al tabernáculo, pero y ahora están profetizando, están declarando en el campamento, ¿no? Como que
es una preocupación lógica de parte de Moisés, de Josué por su líder Moisés, ¿no? Pero mira la respuesta de Moisés, ya no va a estar, Moisés va a comprender que eso no lo está haciendo él y que no depende de él, sino que si ellos están profetizando es porque Dios ha derramado su espíritu también sobre ellos, ¿no? Y ante la queja o la recomendación que hace Josué, mira lo que responde Moisés, ya no va a tener la mirada en él, ahora va a comprender que el que hace la obra es Dios. Y dice, y Moisés le respondía, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Entonces Moisés se da cuenta y dice, ojalá todos profeticen, ¿no? Dice, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Entonces se está dando cuenta que el que había puesto su espíritu sobre esos dos era Dios, ¿no? Y que no dependía de él. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel, ¿no? Entonces vemos de alguna manera un cambio en Moisés porque ya no está enfocado en él, sino que está reconociendo que Dios es el que está haciendo su obra como él quiere. Lo que en el Nuevo Testamento quizás vamos a ver como cuando el Espíritu Santo derrama sus dones o da como él quiere, ¿no? A quien quiere. Y eso es lo que estamos viendo aquí. No dependía de Moisés. Si Dios derramó sobre estos dos varones, es porque Dios lo quiso así, ¿no? Verso 31 dice, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar. Y interesante, ¿no? O sea, lo que era improbable, dice, y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro lado. Esto está hablando de las distancias ya. Lo que podía caminar el pueblo de su campamento durante un día, toda esa distancia estaba lleno de codornices, para un lado y para el otro lado. Y esto habla de abundancia, ¿no? Todos estos codornices, dijo, trajo Dios desde el mar, dice, ¿no? Dice, y un día de camino al otro lado, alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra, es decir, todos los codornices hacían prácticamente 2 codos de altura, así de un colchón de codornices, ¿te dejo entender? O sea, todo eso estaba lleno de codornices, dice. Dice, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, dice. O sea, el que menos recogió, dice cuánto, 10 montones. Y el que más recogió, ni idea, ¿no? O sea, pero hubo hasta para que salga por sus narices, ¿no? Dice, y las tendieron para sí a lo largo, alrededor del campamento, dice. Entonces, ciertamente vemos que Dios va a terminar mostrando su poder, mostrando su provisión, pero no tanto es porque está concediendo o porque la petición de ellos era justa, sino que Dios está mostrando que Él tiene el poder para proveer más allá de lo que ellos se pueden imaginar, ¿no? Este mismo pasaje en el Salmo 78, el cual hace referencia a este evento, dice, e hizo llover sobre ellos carne como polvo. Esta es una alegoría. O sea, ya nos ha dicho el pasaje que desde los mares trajo el viento todos estos codornices, pero acá dice, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. Entonces, mostrando cómo es que Dios tiene poder para suplir más allá de lo que ellos se podían imaginar, ¿no? Pero tú dices, ah, entonces se salieron con la suya. Mira lo que dice el verso 33 al 35, ¿no? Dice, aún estaba la carne sobre los dientes de ellos, en verso 33, volviendo a números, dice, antes que fuese masticada, cuando la ira, y para qué, ya te imaginas cuando dice ira, ¿no? Cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. ¿Que murieron? Sí. Hubo una gran parte del pueblo que murió. ¿Por qué dice? Por codicioso, por berrinchoso, por malagradecido, por insatisfecho. De Kibrot Hataba partió el pueblo a Acerot y se quedó en Acerot. Pero los más codiciosos, los que propiciaron toda esta queja con Dios, murieron. Dice, por cuanto allí fueron sepultados. Y haciendo referencia a esto en el Salmo 78, dice,
el verso 30, 31 dice, no habían quitado de sí su anhelo, dice, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos, a los que comieron más, ¿no? Y derribó a los escogidos de Israel. Entonces, ciertamente Dios no es que de pronto está concediendo el anhelo del corazón, porque el corazón es engañoso. No es que de pronto está concediendo la codicia, sino lo está haciendo, pero con una finalidad de juicio, para que ellos, uno, para que ellos vean el poder de provisión de Dios, y dos, para que vean su juicio, ¿no? Y está leccionando al pueblo, ¿no? Y qué triste ver esta escena, ¿no? Porque muchos van a morir por su queja, por estar insatisfechos, ¿no? La pregunta es, ¿cómo estoy yo, ¿no? Hoy, 2022, ¿no? 3 de marzo, ¿cómo estoy yo en mi dependencia de Dios, en mi confianza ante el Señor, ¿no? Estoy conforme con lo que el Señor me ha dado hasta hoy, estoy conforme con su provisión hasta hoy en día, con el trabajo, con la salud, con la familia que me ha dado. Estoy conforme en el Señor en el sentido de que estoy confiando en Él, en que Él hará su obra en cada área de mi vida, o simplemente estoy quejumbroso, codicioso, insatisfecho, anhelando lo que el vecino tiene, o lo que el hermano tiene, o lo que otros tienen, y de pronto estoy juzgando a Dios, y de pronto estoy anhelando mi pasado, las cosas que agradaban a mi corazón en el pasado, estoy anhelando eso, me estoy olvidando de mi presente en Cristo, de sus promesas futuras. ¿Cómo estoy? ¿No? O sea, esa sería la pregunta, ¿cómo estoy con Dios? ¿Cómo estás con Dios hoy? ¿No? O sea, o de pronto quizás estamos inconformes con Dios, ¿no? O de pronto quizás estamos diciendo, Señor, no me parece justo. Alguna vez hemos dicho eso, ¿no? No, no es justo. Señor, quiero ganar más, ¿no? O Señor, ¿por qué a mí pasa esto y todo lo demás? Sigamos confiando en el Señor. Sigamos confiando en el Señor, porque ciertamente Él ha tenido misericordia. Y recordemos, todavía no estamos en el cielo, pues. Aún estamos en el desierto. Y no olvidemos su promesa futura, ¿no? Que nos va a llevar a un lugar donde va a reinar su justicia. Lo que aquí nos parece injusto no es porque Dios sea injusto, es por la maldad del ser humano, porque el ser humano está en pecado. Pero no, eso no significa que Dios haya perdido el control. Pero no pretendamos que el cielo esté aquí en la tierra. Estamos aquí y aquí en la tierra vamos a ser probados, va a haber injusticia, va a haber persecución de alguna u otra manera, pero que nuestra confianza esté en Dios, de que finalmente nos vamos a ir con Él, donde no va a haber más lloro, no va a haber más lamento, donde no va a haber dolor. Y sobre todo eso, ¿no? Y valoremos nuestra comunión con Dios en el presente, ¿no? Valoremos ese maná que descendió del cielo, que es Jesucristo, de que hoy podemos tener comunión con Él. Podemos quizás haber perdido o dejado muchas cosas que agradaban a nuestro corazón en el pasado, que de pronto quizás teníamos libertad para pachanguearnos en diferentes cosas, pero no la podemos reemplazar con la comunión que hoy tenemos con Dios, ¿no? Que la tentación, la codicia no nos haga perder el enfoque. Amén. Busque el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Claro está. Te lloramos. Padre, te damos gracias,